Esto es La Lengua, auspiciado por Agora Club, donde tus compras pagan tus compras. Y la verdad que no estaba bien mi cerebro, ¿eh? Jesús, yo sentía delirio de persecución, pesadillas en las noches, paranoia. O sea, no era un cerebro que neuroquímicamente estaba optimizado y mi mente, sobre todo la mente, los patrones de pensamiento que en ese momento estaban, eran anticipaciones catastróficas, eran pensamientos mórbidos, autodestructivos. Entonces, la verdad que es un milagro el poder haber enderezado el camino, como dice la Biblia, que nuestra salvación llega o nuestra dicha llega por la renovación de la mente, fíjate. Y eso no es una metáfora o no es algo poético. Es que la mente tú la puedes renovar de acuerdo a lo que le pones dentro. Y construimos además quiénes somos en base a nuestros pensamientos. Correcto. Yo cada vez estoy más convencido de eso. Sobre tu primera... ¿Cómo veías el mundo exterior cuando estabas en Cuba? Siempre se lo pregunto a muchos amigos cubanos. El otro día entrevisté al cantante de Lito Revés y su Charangón, una banda cubana mítica. Y le decía, claro, yo imagino que cuando tú viajas por el mundo siendo cubano y luego regresas a Cuba, la gente que no puede salir por diversas complicaciones debe querer exprimirte a ti. Tú me imagino que cuando eras adolescente o cuando ya tenías esta vena comunicativa en la radio, en la tele, veías el extranjero como algo viable, como algo casi quimérico. Exactamente. Imagínate que yo escribía cartas cuando era adolescente a chicos que encontraba de las pocas revistas que algunos extranjeros dejaban en Cuba cuando iban. Yo recortaba, porque antes en las revistas, acuérdate, época, te estoy hablando de los 80, claro, del siglo pasado, tú no habías nacido. 85. Bueno, tú habías nacido en el 85, posiblemente yo estaba escribiendo en el 83 y todavía tú no habías nacido, ¿ves? Correcto. Entonces yo escribía cartas a esos niños o adolescentes, quizás de México definitivamente, República Dominicana, recuerdo España y recuerdo Colombia. No creo que escribía a ningún chico o chica peruano porque lo hubiera recordado, pero sí de estos países. Y me enviaban las cartas y yo pedía chicles y pedía postales. Era lo único que yo pedía porque lo demás no cabía en una carta, ¿ves? Entonces pedía chicles de los finitos, porque en Cuba no habían gomas de mascar. Y pedía que me mandaran postales y que me describieran cómo era la vida en sus ciudades y en sus países. Porque yo siempre quise conocer el mundo y veía el globito, del planeta Tierra. Y yo decía, el globo terráqueo. Y yo decía, yo quiero ir aquí, yo quiero ir aquí, yo quiero ir aquí. Entonces, por 28 años no salí de Cuba. ¿Y la primera vez que sales es a Toronto? ¿Es a Canadá? Toronto, Canadá. Hubo intentos fallidos de irme en balsa. La balsa me dejó, se fue 2 días antes de lo que habíamos pactado. Salir a Venezuela. Llegué a tener visa para salir en 1996 a Caracas. Pasaporte, que era totalmente también quimérico lograrlo en Cuba. Pero me faltaban los $400 para comprarme mi boleto de avión Habana, Caracas. Y como no los tenía y no tenía a quién pedirlos prestado, pues nada, se quedó mi pasaporte ya habilitado. Fíjate, con la visa a Venezuela. Y 2 años después fue que por parte del propio gobierno cubano me seleccionan gracias a un amigo que no pudo aceptar un viaje a Toronto como animador de una delegación cubana. Me propuso a mí y yo acepté. Dije que sí hablaba inglés, no hablaba inglés. En ese momento hablo hasta chino. Por eso, o sea, avión, claro. Imagínate, me preguntan, ¿y tú hablas inglés? Y yo, yes. Yes, very good. Yes, of course. My name is Ismael. Pero los disparates que decía en Toronto eran divertidísimos porque yo me aprendí un guión, ¿ves? Un guión con un profesor, practiqué la dicción, pero luego me tocaba y me atrevía a improvisar y decía, pues, disparates, como por ejemplo, en vez de touch, de tocar, yo decía touch, que quiere decir fondillo, trasero, no nalgas. Entonces, poto. La gente se reía, los canadienses decían, bueno, pues, pero les daba gracia y era auténtico porque sabían que no era alguien que vivía en Toronto, sino que era alguien que había aterrizado en Toronto de la isla. Y aparte, ¿ves? Imagino con una cubanía mucho más, bueno, tú has sido animador, además has estudiado ese curso de animación que en Cuba, claro. En Cuba con Yo estudié animación turística. Es, sí, claro, y tiene todo el sentido, porque yo he estado en Cuba, me acuerdo haber estado tirado en una playa ahí de repente, o en La Habana, o en Cayo Largo del Sur, en fin, y ver animadores, pero que tenían... O sea, yo he sido animador de eventos, y soy animador de eventos hasta ahora, pero siempre me he considerado medio empírico y en el oficio me he armado. Sí. Pero lo que ellos tenían era como... Sabían en qué momento decirte la palabra correcta para hacer que te levantes de la playa, de la arena y ponerte a bailar... O sea, había ahí un conocimiento que tendría que ver, supongo, con la psicología, la locución, el carisma. Bueno, es que mira, fíjate, eso mucha gente no lo sabe de mi historia, porque a veces yo no lo he contado. Pero para yo irme de Santiago de Cuba a La Habana, que no tenía dónde vivir en La Habana,
me fui a la Escuela Internacional de Animación Turística. 9 meses de estudio. Tenías que pasar asignaturas de danza, que yo soy pésimo bailando, pésimo. Casi me desaprueban, te juro, en danza. Magia, era mejor en magia. Qué lindo. Música, porque a los animadores de hoteles de playa les enseñan mínimamente a que puedan tocar las tumbadoras, algo de percusión con ritmo, para que tú puedas animar, hacer una especie de carnaval alrededor de la piscina. Baile, muévanse, etcétera, ¿no? Cultura general, oratoria y dicción, que ahí me iba espectacular. Ayer el que sacaba las mejores notas, porque claro, yo tenía una formación de locutor desde los 8 años. Con Nilda, ¿verdad? Que empecé a hacer, oye, te leíste bien todo, ¿eh? Como debe ser, hermano. ¿Cómo no? Eso es muy curioso porque a esa edad, uno, a los 8 años, bueno, hay muchos estudios que lo corroboran y tal, uno es pues una esponja de absorción y que te metan un conocimiento tan técnico a una edad tan temprana, Sí. yo creo que llega tal vez a no sé, pues al hipotálamo, a ciertos lugares del cerebro que ya no te lo sacan más. Nunca más, nunca más. Yo digo que lo que esa señora hizo conmigo, en primera, dándome la oportunidad de tener una dicción en alta definición. ¿Ves? Hay mucha gente que me dice, bueno, es que tú hablas y se entiende lo que dices. Le digo, bueno, es gracias a esta señora que nos hacía casi sangrar con el lápiz en la boca. Lápiz en la boca, AOX. Y nos decía, tiene que entenderse lo que ustedes están diciendo, aún mordiendo ese lápiz. Entonces imagínate, pero para los niños era un lindo juego, era muy divertido, nos reíamos muchísimo. Lo que yo no sabía es que ella me estaba dando la oportunidad de luego, por ejemplo, tener éxito en una cadena internacional donde le pude hablar a casi 30 países diferentes que hablan español, con acentos diferentes, con palabras diferentes, y que la verdad todo el mundo me decía, mira, sabemos que eres cubano, sin embargo te entendemos. Exacto, exacto. Es que hay un rollo con el neutro que creo que manejabas muy bien y que te permitía, yo siempre escuché, yo tengo algunas personas que por ahí con las que he trabajado en Miami o en algunos lugares en el extranjero que me decían, sí, Jesús, nos gusta tu reel, pero hablas como peruano y acá necesitamos a alguien que hable como mexicano para la cadena Sí. o como latino que no se le entienda. Yo decía, o sea, pero explícame un poco más el concepto. Y un productor de televisión me explicó, aquí la gente que ve la televisión, digamos, Estados Unidos, pero latina, es mayormente mexicana, Sí. cubana también un gran porcentaje, y quieren sentir que les habla uno como ellos. Entonces Sí. yo decía, me puse a pensar un montón en ese concepto y me voló la cabeza. ¿Tú en algún momento sentiste, tengo que hablar como mexicano, tengo que hablar más como cubano, tengo que mantener el neutro? ¿Cómo lo No, manejabas? la verdad que yo siempre quise que me entendieran y nunca pretendí hablar como mexicano, salvo cuando viví en México con Televisa, que ahí sí me dieron, güey, un entrenamiento para hablar como mexicano. Manches, cabrón. Y yo te lo puedo hacer porque es que además después de 2 meses yo sonaba fresita del DF. De Polanco. Como Polanco y era una cosa que la gente me decía, pero es que te pareces al Chavo del Ocho, Cantinflas, ¿qué pasa? Y entonces cuando yo llegué a Atlanta, después de pasar por Televisa, me acuerdo que Daniel Biotto, un presentador en ese momento de CNN en español argentino, me dice, es que no va contigo, es que veo un caribeño que suena como mexicano y es que no va contigo, Ismael, por favor, quita ese acento. Y le digo, se irá yendo poco a poco, pero fue un requisito porque lo acabas de decir. Yo estaba en el canal de las estrellas, el canal más importante de México, haciendo un programa que se llamó Qué tarde tan padre. Mexicano, además yo, digo cubano, para hablarle a un público mexicano y a mí me pusieron un tutor. Y ahí sí el tutor no era ven y hazte neutro, no, hazte mexicano. Claro. Porque aquí... Y con todas las jergas y localismos. Y los localismos y lo que no podía decir, porque, por ejemplo, allá hay mucho albur, que es el doble sentido. Entonces yo tenía que aprender palabras que si las decía al aire iban a ser entendidas sexualmente y no las podía decir. Entonces fue bien interesante y te estoy diciendo que era un panfleto de este gordo inmenso de la cantidad de cosas. Por ejemplo, boda, matrimonio, allá le llaman bodorrio. ¿Ves? Una palabra que yo nunca en mi vida, es más, pensaría yo que es una enfermedad venérea si la Claro, escucho suena a gonorrea. fuera. Sífilis mezclada, todo mal, ¿no? Va a salir un chancro ahí, algo horrible. No hay cómo salga bien eso. Y cuando yo dije, no, que me voy al bodorrio, digo yo, ¿a dónde? Entonces tuve que aprender mucho, ¿no? Y es bien bonito porque cuando uno aprende y va por los países, tú puedes incluso en algún momento hacer un guiño a ese país usando una palabra que ellos usan, y la ¿no? gente dice, o ha hecho su tarea o lo siento común igual. Exacto. Y hoy que vives en Miami, que vives en un lugar que irónicamente mucha gente lo considera capital de Latinoamérica sin estar técnicamente en Latinoamérica por Sí. toda el crisol de culturas y razas que hay ahí,
¿Te sientes un ciudadano? Yo sé que tienes 3 nacionalidades. Sí. ¿Cómo te No sientes? lo digas muy alto, que a veces yo digo, uy, Dios mío. Alguien- Alguna me van a quitar. alguno le van a- No, por favor. ¿Cómo te Además, sientes? ahora quiero la española, entonces no sé qué voy a hacer, pero alguna dejaré, no sé. Claro, porque creo que solo se pueden tener 3. Y hay algunos países yo solo que creo, dejan a no una. ser que seas agente de la CIA. Claro, esas tienen varias. El del Mossad. ¿Te sientes ahora un ciudadano, un gringo, o un cubano todavía que viaja por el mundo, un Wow. ciudadano latinoamericano, un ciudadano Sí. del mundo, de repente de una manera menos tangible, pero de la manera más tangible, ¿cómo te sientes? Yo te voy a ser honesto. Al vivir en Miami y Miami ser tan latino, tan españolizado, a mí me ha costado mucho entenderme como un ciudadano estadounidense, porque la latinidad de Miami es demasiado presente, ¿entiendes? O sea, tú vas a Miami a una tienda, intentas hablar inglés, la persona te mira como diciendo, no te hagas el turista, te habla en español, entonces yo no puedo prácticamente practicar el inglés en Miami. Claro. Cuando viví en Atlanta con CNN, que viví dos años, ahí sí empecé a sentirme Claro. que estaba en Estados Unidos. Atlanta, Georgia es Exacto. Y eso que hay una comunidad hispana Claro. bastante grande, ahora más. Acabo de ir hace unos días estuve en Atlanta un par de días y la comunidad latina se ha, pero multiplicado. No te pierdas el video completo. Suscríbete y activa la campanita. Por esa lengua te la voy a jalar. Escúpelo ya. Esto es La Lengua, auspiciado por Agora Club, donde tus compras pagan tus compras.